Listo, entonces, recapturando ideas, estamos hablando sobre este ejemplo. Tiene el ejercicio 6 de la sección 14.1, que dice así: hallar la masa y el centro de masa de una lámina rectangular. Bien, aquí dan los vértices de la lámina y dan esta función de densidad. Listo. Entonces aquí hice el dibujito. Y bueno, ya habíamos calculado en la sección anterior, en la videoconferencia anterior, cuál es la masa de esa lámina. Listo, aquí lo único que se hizo fue sacar factor común A sobre perdón, A por B sobre 3. Tiene un factor común. Está aquí y aquí. Entonces, cuando saco ese factor común A por B sobre 3, queda A al cuadrado más B cuadrado. Y dentro del paréntesis. Y esa es pues la masa de la lámina. Listo, que depende ahí de B claramente. Entonces, como nos han pedido hallar, ya respondimos una parte de la pregunta. Nos pidieron hallar la masa. Entonces ya se encontró la masa. Luego nos piden hallar el centro de masa. Entonces tenemos que hallar los momentos de inercia. Entonces, como sabemos, el momento de inercia con respecto a X es esto. Y miren que quedan integrales muy sencillas, ¿no? Aquí los límites de integración son igual que los que se plantearon hace un momento, ¿sí? Lo único que cambia es que ya no integramos la función ρ solamente, sino que se integra ρ por y, porque es el momento de inercia con respecto a X. Y y es la distancia de un punto XY al eje X. Entonces debemos hacer ahorita esta integral doble en coordenadas cartesianas. Bien, pero no es tan complicada porque miren que los límites de integración son sencillos. Tanto a X como Y varían entre dos constantes, bien, porque es un rectángulo. Entonces, no sé, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta aquí? Puedo hacer las cuentas a mostrarles un poco y no sé si alguien tiene preguntas. Profe, ¿y no se puede usar la masa que se sacó antes en vez de volver a integrar todo? No, porque este Y cambia la integral. O sea, se está multiplicando la función ρ por Y. Todo eso hace que cambie todo. Porque antes se hizo la integral, pero solamente de la densidad. Pero al multiplicar por Y cambia todo el resultado. No se puede usar. Por ejemplo, si distribuimos, bueno, aquí lo que hice fue esta constante y una vez sale de las dos integrales, queda por acá. Y distribuí el y. Entonces queda x cuadrado por y más y al cubo. Distribuyo y en el paréntesis. Ahorita sí, después de distribuir y en el paréntesis, puedo hacer la integral interna, ¿no? Con respecto a y, esta aquí. Entonces la integral de x a la 2 por y es, el x a la 2 queda como constante aquí, mírenlo. Y la integral de y es ya la 2 sobre 2, ¿no? Y luego sigue sumar con la integral de, perdón, sí, sumar con la integral de y a la 3. ¿Cuánto da esa integral? Bueno, esa integral da y a la 4 sobre 4. Listo. ¿Qué más sigue ahí? Bueno, y eso se evalúa en los extremos de integración, ¿no? Cuando lleva b y cuando lleva 0. Cuando lleva b, donde está y coloco b, entonces me queda x cuadrado por b a la 2 sobre 2 más b a la 4 sobre 4. Y cuando lleva 0, realmente todo esto se anula, ¿no? Entonces sería esto que está aquí menos 0, que es eso mismo. Entonces ya miren que aquí me queda esta integral donde puedo sacar un factor común. Por ejemplo, aquí tengo factor común 1/2. Si aquí tengo 1 sobre 2, aquí tengo sobre 4. Entonces puedo sacar ese factor común 1/2. Entonces queda acá sobre 2 y aquí me queda ya x a la 2 b a la 2 más b a la 4 sobre 2. Bueno, Una si uno pregunta. quiere no lo... Sí, ¿El B4 sobre 4 lo puedo pasar como constante al otro lado de la integral? pasarlo por acá. Sí, profe. No, porque eso es constante, pero no,
Uno puede sacar una constante si está multiplicando toda la expresión, pero aquí esa constante está sumando. O sea, cuando yo integro, ¿cuánto me da la integral de esta constante? Me va a quedar la constante por x. Mírenla aquí. Que es distinto, hay dos cosas distintas ahí. Una cosa es que si uno tenga una integral aquí, por ejemplo, x más c por dx, que ahí sí, pues tengo que integrar, listo, a tener c por x. Cuando tengo multiplicación, cuando la constante está multiplicando, es que puede salir. Sería c por la integral de x, por ejemplo. Y salió la constante, porque está multiplicando. Pero aquí está sumando. Entonces, esta integral, ¿cuánto da? La integral de x, que es x elevado sobre 2, más la integral de esa constante, que es c por x. ¿No? Son dos casos diferentes, ¿no? Ok, profe. Entonces, en este caso, esta constante pues se integra. Queda b a la 4 sobre 2 por x, su integral con respecto a x. Y la integral de x a la 2 por b a la 2, pues es x a la 3 sobre 3. Y la constante b a la 2 queda ahí acompañando. Por k medio, ¿no? La constante que está acá. Y esta integral pues se evalúa en los extremos, en a y en 0. Entonces sustituyo a por x por a aquí. Y me queda la 3 por b a la 2 más sobre 3 más a por b a la 4 sobre 2. Listo. Y a la final queda esto. Entonces miren que cambia, no se podía usar el resultado anterior. Tocaba hacer todo el proceso. Listo. Entonces depende también de las constantes. A y B. Y esta constante K, que es una constante de proporcionalidad. Claro, cuando K es más grande, pues eso hace que la lámina tenga mayor densidad en sus puntos, ¿no? O sea, podemos pensar que si K se hace grande, la lámina se hace tiene más masa, entonces más dura. Y una lámina más fina que tiene más masa. Sin embargo, nosotros podemos ver que, vamos a ver más adelante, que el centro de masa de la lámina no va a depender de esta constante K, que se elimina. Sí, el centro de masa es indiferente de eso. Bueno, entonces el momento de inercia con respecto a Y tiene que hacer la misma integral, ¿no? O sea, solo que ahorita se hace se multiplica la función densidad ρ por x. Antes fue por y, ahorita es por x. Y se hacen las mismas cuentas. Entonces, a ver, estas notas están en el grupo, ¿no? ¿Alguien me confirma aquí? ¿Alguien se acuerda que yo las envié o no? Sí, sí, se las envió, profe. Sí, entonces para que las revisen ahí los detalles. Porque aquí las cuentas es lo mismo, pues. O sea, lo mismo que hice antes. Entonces, luego de hacer esas cuentas ahí, se llega a este momento de inercia. Y a la final, pues, ¿qué tengo que hacer para hallar el centro de masa? Tengo que calcular esto, ¿sí? Ya tengo MY, MX y la masa. Simplemente hacer las respectivas divisiones. Eso es lo que se hace aquí. El momento de inercia con respecto a Y se divide entre la masa. Entonces miren que aquí la constante K se cancela, lo que les decía antes, ¿no? Esto y esta se cancela. Aquí hago las cancelaciones y hasta organizo los términos un poquito, pero bueno, sigue quedando como feo esto. No queda una expresión muy bonita a la vista. Y aquí divido pues el momento de inercia con respecto a X entre la masa. También se cancela la constante K. Me quedan estas constantes y a la final pues ubico eso ahí.
Entonces, esto va a ser pues el centro de masa, y dependiendo de A y de B. Bien. Hice todas estas notas para hacer ese ejemplo solamente. Pues para que las revisen. Dirán ustedes, ¿por qué no depende entonces de K, el momento del centro de masa? Bueno, porque digamos que si K es más grande, la lámina tiene más masa, ¿cierto? Cuando K es más grande. Pero la distribución de la masa sigue siendo la misma. Entonces, digamos que si la lámina, si yo la sostenía en un punto, digamos, el centro de masa es un punto, es como si yo colocara, como si yo quisiera sostener la lámina con la punta de un lápiz, ¿sí? Digamos que en esta coordenada que ustedes ven aquí, yo puedo sostener la lámina y va a estar en total equilibrio, pues. O sea, pensemos en un dibujo. No, este dibujo no sirve. Lo que yo digo es lo siguiente. Digamos que aquí tengo la lámina. Entonces el centro de masa me dio una coordenada. Entonces ubiquemos esa coordenada, digamos que es un punto que está por aquí. Digamos que es este punto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo colocar un lápiz aquí y sostener toda la lámina desde ese punto. Entonces ella va a quedar en equilibrio ahí. Listo, no se va a caer para un lado ni para el otro. Bien. Entonces, si yo considero distintos valores de K, eso lo que me hace es darle más masa a cada punto, pero no cambia la distribución. ¿Ya? No cambia la distribución de la masa. Entonces, en ese sentido, no cambia el punto de centro de masa. ¿Sí? Más o menos esa es la idea. Por eso, al final, este centro de masa no depende de esa constante. Mire que desaparece aquí. Bueno, ¿alguna pregunta sobre ese ejercicio? Entonces, yo lo tengo, yo, bueno, no hice el momento de inercia con respecto a Y, pero están las notas, pues, y es análogo al momento de inercia con respecto a X. Pues para que por favor lo revisen. ¿Sí? Otro ejercicio que yo hice estos días fue el 32. ¿No? Es un ejercicio bien complicado este, aunque usaba momentos de inercia, los segundos momentos de inercia, ¿no? Que eso no lo vimos en clase. Bueno, ¿y qué otro fue que asigné? El 41, me dijeron. Sí, profe. Entonces, analicemos este, a ver. Esto tampoco lo vimos mucho en clase, pero se podía hacer. Dice, da la integral doble requerida para hallar el momento de inercia y con respecto a la recta de la lámina limitada acotada por las gráficas de las ecuaciones. Y utilizar un sistema algebraico por computadora y evaluar la integral doble. Bueno, tal vez no es necesario usar computadora, lo podemos hacer a mano. No sé, vamos a mirar. Entonces, esa primera región que está ahí, esa lámina, es una lámina circular. ¿Sí notaron? Porque ahí dice que x cuadrado más y cuadrado igual a b al cuadrado. Y aquí dice x cuadrado más y cuadrado igual a b al cuadrado. Entonces, eso es la lámina. Sí, es circular. De radio B. Entonces, por aquí mide B. Como es circular, bien podríamos usar polares, ¿no? Para la integral doble que surja ahí. Y además de eso, pues, la densidad ρ es constante.
O sea que ya tiene la misma masa en todas partes. ¿Sí? Tiene la misma distribución de masa. Rho es constante. Y vale K. Entonces eso facilita mucho las cuentas. De hecho, el centro de masa pues sería el mismo origen. Pues este mismo punto es el centro de masa. Por el hecho de que la densidad Rho es constante. Y la figura, pues la simetría de la figura. Pero no nos han pedido el centro de masa, sino, digamos, nos han pedido hallar el momento de inercia y con respecto a la recta A. Entonces veamos esta recta. Dice X igual A y A es una constante mayor que B. ¿Sí? Entonces con respecto a esa recta tenemos que hallar el momento de inercia. Entonces como A es mayor que B, decir que A está por aquí. Como ahí dice X igual a, es una recta vertical. La siguiente recta. Y esta aquí. Y aquí nos hablan del momento de inercia ahí. Veamos si, permítame un segundo mirar si este es el momento de inercia. Cuando se refiere ahí, se refiere al segundo momento de inercia. Estos son los primeros momentos de inercia y los segundos momentos es cuando multiplicamos ya no por y, sino por y al cuadrado y aquí también por x cuadrado. Entonces tenemos en realidad dos momentos, y x y y. Entonces como aquí dice ya el momento de inercia ahí, seguro tendrá que ser con respecto a la recta que nos han dado, ¿no? Es la única. O sea, hay un solo, cuando nos hablan de momentos de inercia, tenemos con respecto al eje X y al eje Y, ¿sí? Pero cuando nos dan una recta particular, entonces seguro es el momento de inercia con respecto a esta recta y ya. Si en ese sentido hay que entender la pregunta. Entonces, ¿cómo hallo esos momentos de inercia? Pues fácil, miren. Uno lo que tiene que hacer es tomar un punto que esté aquí en la lámina y calcular la distancia que hay de ese punto a esta recta. ¿Sí? Antes todo se hacía con respecto al eje X y al eje Y. Por eso, a ver, permítanme hacer la analogía aquí para que se entienda mejor. Antes, ¿qué hacíamos? Para hallar el momento de inercia con respecto al eje X, pues yo tomaba un punto aquí que tiene coordenada X, Y yo determinaba la distancia que hay de este punto X, Y al eje X. Y esa distancia aquí es Y. Entonces se le da esa distancia al cuadrado, porque es el segundo momento. Entonces se le da la distancia al cuadrado. Queda Y a la 2. Entonces quedaba así. Integral doble Y a la 2 por la función ρ de XY de A. Ahorita como nos dieron fue una recta que está por acá, entonces ya no calculo la distancia al cuadrado entre el punto y el eje X, sino entre el punto y esa recta.
que nos dieron. Entonces tengo que hacerlo así, miren. La distancia de este punto a esta recta, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esa distancia? ¿Alguien me puede decir? Fue que dibujé ahí. Entonces el momento de inercia que nos piden va a ser A menos B. A menos B. Pero este punto tiene coordenada X aquí. O sea, si yo proyecto acá, esto mide X. Entonces esa distancia sería A menos X, ¿no? La Sí, distancia de sí. aquí a aquí es A menos X. Por lo tanto, el momento de inercia que nos piden es A menos X al cuadrado A menos X al cuadrado por la función de densidad. Pero en este caso es constante por K. Rho es igual a K. ¿Sí? Y aquí yo puedo escoger, tengo que escoger los límites de integración, pues. Tengo que decir, por ejemplo, que X va a variar desde menos B hasta B. ¿Sí? Menos B hasta B. Y Y va a variar. Si yo miro la ecuación canónica de esa circunferencia, que es X cuadrado más Y cuadrado igual a B a la 2. Si yo despejo Y de ahí, ¿qué me va a quedar? Si ustedes despejan Y, les va a quedar le va a quedar más o menos la raíz de B al cuadrado menos X cuadrado. Como queda más o menos, entonces el extremo inferior va a ser con menos y el extremo superior con más. Entonces aquí ya quedan los diferenciales así, de Y, de X. Listo, entonces ya hicimos el ejercicio, pues. Cualquier punto que usted escoja aquí, calculo la distancia del punto a la recta, que va a ser siempre X menos A al cuadrado, ¿no? La distancia al cuadrado porque es el segundo momento. Si fuese el primer momento, sería X menos A solamente. Y ya esa es la integral. Ahí dice que plantee una integral, bueno, ya esa es la integral que hay que plantear. Entonces ya se respondió la pregunta en ese sentido. Ahora dice aquí utilizar un sistema. Dice dar la integral doble requerida para hallar el momento de inercia. Pues ya la dimos. Y aquí dice utilizar un sistema algebraico por computadora y evaluar la integral doble. Entonces no es una integral fácil, pues tienen que hacer bastantes cuentas. Porque si nos piden un sistema algebraico por computadora, será que es difícil hacer la mano. Entonces pueden usar GeoGebra, ¿no? Por ejemplo, si hacemos la integral interna primero, esta aquí, pues mire que todo esto que está dentro aquí en la integral es constante en ese caso, integral con respecto a y. Entonces este a menos x al cuadrado por k sale, queda la integral de y, evalúan estos extremos. Se lo evalúo en esta primera raíz y resto cuando lo evalúo en la otra. Pero por ley de signos, cuando resto aquí, esto queda positivo. O sea, esa primera integral, ¿cuánto va a dar? Ustedes notan, eso va a quedar así. Va a quedar la integral de menos b hasta b de lo que salió de la primera integral por ser constante en ese caso. De hecho, la constante la puedo dejar por acá. Porque ahí sí sale la constante porque están multiplicando, miren, es distinto. Por 2 veces, aquí me queda la integral de y, que es y, evaluado en esos extremos, o va a quedar así. Entonces pueden verificarlo 2 veces. B a la 2 menos x a la 2 por dx.
Claro, aquí es que esta integral no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Está como complicado. Bueno, G2 puede salir como constante acá. Y entonces queda esta integral de una sola variable, pero es complicado. Complicada integral. Entonces tal vez por eso piden que usemos algún sistema en general. Que no hay sustitución que yo vea así que funcione. Tal vez la única forma que yo veo que pueda hacer así sería por integración por partes. Pero antes de hacer integración por partes, una sustitución, digamos, definamos u igual a menos x. Entonces de u es igual a menos de x. Entonces esta integral se puede escribir ahorita así, como 2k. Sí, una integral complicada. Dos k por la integral. Entonces, como cuando uno hace una sustitución por u, estos límites de integración cambian, ¿no? Entonces aquí ya no va a quedar menos b, sino que va a quedar u evaluada en menos b. Voy a dejarlo así expresado. O sea, la función u depende de x, evaluada en menos b y u evaluada en b. Y aquí va a quedar pues u a la 2. Bueno, como de u es igual a menos de x, entonces menos de u es igual a de x. Por acá va a quedar un menos por esa sustitución. Por raíz, aunque no, y ya veo que eso no me va a funcionar muy bien. De b a la 2 menos x a la 2, pero x a la 2 en términos de u, ¿qué es? Mire que x es igual a menos u. ¿Cierto? Aquí va a quedar a menos u a la 2 por du. Entonces quedaría esa integral y esta la que yo digo que la hagamos por integración por partes, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es como bajarle, usando integración por partes, hacer que esta u de aquí desaparezca, irle bajando el grado a u. Y aquí está en grado 2, que la próxima me quede en grado 1 y la próxima desaparezca. A la final que quede una integral así, con una raíz así, y luego hacer alguna sustitución trigonométrica. Pues para bajar el grado aquí a u, tendría que aplicar integración por partes 2 veces. Y luego de eso, tendría que hacer una sustitución trigonométrica. Es decir, que es una integral complicada. Yo no me voy a aventurar ahorita a hacer eso. Más bien intenten hacerlo por GeoGebra y me cuentan. Bueno, yo definí u igual a x menos a, como está aquí, miren. U es igual a x menos a. Para la pregunta aquí el compañero Brain. Entonces sí, hay unas dificultades, se nota. Con el solo hecho de hacer integración por parte, ya esto se alarga demasiado y 2 veces hay que hacerlo. Y luego intentar hacer una sustitución trigonométrica. Entonces es mejor que lo coloquen en algún programa. Si el libro lo sugiere o lo dice es porque es complicadísimo. Pero bueno, digamos que si yo coloco un ejercicio de estos, con solo plantear la integral ya bastaría, ¿no? A dar la integral, solo con eso ya. No va a complicar pidiendo que hagan un cálculo de esos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, Sí. y pasando a la polares no sería como más fácil. No pasa. No. Bueno, es una buena idea, ¿no? Se puede pasar a polares porque la región es circular. Pero
También se complica. Puede intentarlo a ver, pero parece que también se complica eso. Pero sí es una alternativa usar polares. Bien dicho, porque la región es circular. Sí se puede. María Clara es la que estaba pensando en hacer examen hoy, ¿cierto? María, ¿dónde está? Se hizo de web. Ah, no, María Clara Delgado. Estaba hablando de que el examen, que si el examen iba a ser hoy, ¿no? ¿O no fue usted? Ah, sí, porque habíamos quedado en eso la vez pasada, pero Sí, lo que pasa es que nos dijeron que nos tranquilizáramos. O sea, a nosotros nos está dando indicaciones el director del programa, pero con el problema de que no son directrices que estén, digamos, con el formalismo de un comunicado por parte de la universidad. O sea que ahí estamos como en una especie de que se dan algunas indicaciones, pero sin ningún formalismo, ¿no? Por eso estamos en una situación complicada ahorita en la universidad, porque la universidad, o sea, sus directivas no se han pronunciado. Desde el comunicado 004, en el que ellos hablaban de una semana de reflexión, desde ese día, ¿alguien ha visto algún comunicado? No, ¿cierto? Hay comunicados de los estudiantes, de las facultades, pero la universidad en sí no se comunica, no ha dicho nada. Entonces a nosotros nos dice el director, bueno, hagan repasos, hagan asesorías, no hagan exámenes, no envíen trabajos con los que estén, con los que vengan, pues hagan lo que se pueda y ya. Si no hay un consenso, no hay un comunicado oficial. Cosa que es bastante preocupante y nos deja a todos, tanto a los estudiantes como a los profesores, medio perdidos, ¿no? En ese sentido. Tienen que ustedes van a tener que ir a la universidad y decirle al rector que hable, que se comunique. Bueno, ¿hay alguna otra consulta? Nos quedan aquí, se va a cortar esta llamada en 6 minutos. Profe, ¿será que usted nos podría hacer el favor de sugerirnos algunos ejercicios de la 14.5? Sí, puede ser el 7, el 13, el 16 y el 40. Bueno, entonces yo voy a subir estos videos, bien, los envío al grupo del resumen de lo que se hizo hoy. Y nos vemos la próxima semana a ver
que sí ha decidido. Apenas yo tenga alguna información, pues les escribo. Por el momento no hay nada. O si ustedes tienen información, pues envían ahí en el grupo. Vale, ¿Listo? profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Que tenga un buen día, profe. Hasta luego. Igualmente. Chao.